Él de pronto sintió temor. De pronto sí, dijo, pero sabes que él yo me lo imagino que él pensó en algún momento y dijo, no, ese filisteo, ¿cómo va a desafiar al pueblo de Israel, cierto? Entonces yo creo que David sintió como de esas rabiecitas que siente uno cuando alguien está pues hablando cosas difíciles así contra el evangelio, ¿cierto, hermanos? Yo me imagino que él sintió algo allí y él dijo, yo tengo un Dios muy grande en el cual he creído, yo iré a enfrentar al rey, exponiendo allí en pocas palabras. Entonces David enfrentó al rey, a ese Goliat, ¿cierto, hermanos? Y podemos ver que David, la confianza que tuvo en que iba a enfrentar a ese hombre, él dijo, yo lo voy a vencer. Y él decía, cuando le decían sus hermanos que él no, que mejor se fuera a estar con las ovejas, y bueno, pero él confió y dijo que él iba a enfrentar a ese hombre. Y podemos ver que el Señor le dio la victoria, ¿cierto, hermanos? Y qué bueno es saber que usted y yo tenemos un Dios tan grande, ¿cierto, hermanos? Porque el Dios que nosotros tenemos no es cualquier Dios. ¿A qué quiero dar esa definición? Que nuestro Dios está con nosotros en todo momento, ¿cierto, hermanos? Y aunque las circunstancias sean difíciles, sean adversas, siempre debemos saber que nuestro Dios está ahí. No importa el gigante que haya, pero Dios siempre va a estar ahí, ¿cierto, hermanos? Recuerdo que cuando empecé mi vida cristiana, empecé allí a asistir a la iglesia Quinta. Recuerdo que yo venía de un lugar, sí, donde la verdad no era bastante delicado. Sabía hacer lo malo y no lo bueno. Hacía muchas cosas que de verdad que no quiero volver a saber de ellas. Pero recuerdo que el Señor un día me permitió allí recuerdo que el Señor me permitió ese día con alguien allí en el barrio. Una joven me invitó a aquel lugar, a la iglesia, y recuerdo que yo, por no dejar, y fui a ese lugar, pero yo no creía que Dios podía hacer la obra en mi vida. Y tal vez yo decía, no, pues voy a ir por ir, porque la verdad yo no soy capaz de cambiar. Bendito Dios. Pero, ¿sabe, hermano? Yo no conocía, gloria a Dios, que había un Dios tan grande. Amén, amén. Aleluya. Que había un Dios tan poderoso. Ahora le doy la gloria a nuestro Dios. Amén. Porque la verdad, hermano, yo era una joyita. Aunque soy callado y todo eso, pero hice cosas que no quiero hablar de ellas, pero la verdad, nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Amén. Y yo quiero en esta hora incentivarles con ello. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo por eso quiero decir
qué Dios tan grande que tenemos nosotros. No vale la pena por ningún motivo, ninguna circunstancia, problema, dificultad, dejar que los problemas tal vez nos quiten nuestra libertad, ¿cierto, hermanos? Porque qué Dios tan grande que tenemos. Hermanos, recuerdo que estando yo allí, bueno, el Señor trató conmigo y bueno, el Señor empezó a hacer cosas en mi vida extraordinarias. Y yo me sentía contento, me sentía feliz, porque aunque, como han dicho muchos hermanos, que uno no cambia de la noche a la mañana. Yo no cambié de un momento a otro, pero el Señor fue haciendo la obra en mi vida. Y gracias a Dios que siendo un muchacho bastante hundido en el pecado, Dios tuvo misericordia de mí. Y hermano, yo a veces le doy tantas gracias a Dios porque recuerdo que esos días había una vigilia en La Paila. Nos invitaron a todos allí en el Coliseo y eso fue una bendición, esa vigilia. Y yo le decía al Señor, el Señor es muy bueno con nosotros, ¿cierto? Él nos consiente de una manera muy especial. Yo esos días no tenía mucho trabajo, estaba pues trabajando por días. Y el Señor, yo le dije a Él, yo quiero ir a la vigilia, permíteme ir. Y Él me permitió, me dio el dinero para ir. Y no solo eso, me mandó estrenando para aquella vigilia, que yo le doy muchas gracias a Dios por ello. Me mandó estrenando de pies a cabeza, hasta zapatos. Y eso fue una grande bendición, esa vigilia, hermanos. Y yo por eso digo, nuestro Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios grande, hermoso. Allí el pueblo de Israel de pronto en algún momento se sintió que sí sintieron miedo de ver este gigante allí desafiándolos, ¿cierto, hermanos? Y pues sí, es de temer, ¿cierto? De pronto no sé si alguien, de pronto a mí me ha pasado una vez, recuerdo que yo estaba pues allí en mis fiestas, recuerdo que yo salía y yo me sentía pues contento porque aquellas personas pues con las que andaba pues uno lo hacía y ellos de pronto en algunas ocasiones sacaron la cara por mí. De pronto yo no me metía con nadie, pero en el momento que había alguna riña, aquellas personas sacaban la cara por mí, entonces yo me sentía como seguro. Así como se sintió David cuando fue a pelear contra este gigante, ¿cierto, hermanos? Así me sentía seguro y eso que era algo humano. Entonces yo me imagino que David se tuvo que haber sentido muy, muy, muy seguro para enfrentar a aquel rey, a aquel gigante, ¿cierto, hermanos? Entonces quiero que en esta hora tengamos en cuenta esto, hermanos, que por muy grande el problema, la dificultad que llegue a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a veces se llegan momentos muy difíciles, ¿cierto, hermanos? Donde situaciones donde de pronto no hay trabajo, de pronto, bueno, no lo digo porque gracias a Dios y a su misericordia, Dios me ha permitido tener un trabajo, pues es bastante difícil porque el horario es muy extenso, pero allí gracias a Dios el Señor me ha dado. Pero hay de pronto hogares donde
donde de pronto la situación económica, cuanto al trabajo, es difícil. Por eso, hermanos, hay que confiar en nuestro Dios, porque usted y yo tenemos un Dios muy grande, ¿cierto, hermanos? De pronto han habido enfermedades que atacan nuestras vidas, ¿cierto, hermanos? Hay momentos que yo siempre he dicho que aquellas enfermedades llegan de pronto, no sé, yo a veces pienso y yo estoy convencido de que el enemigo a veces pone enfermedades en nuestros cuerpos o unos virus que a veces, si nosotros nos dejamos que aquellas enfermedades nos tengan ahí, yo creo que el enemigo es contento, ¿cierto?, de ver que usted y yo estamos en la casa y no podemos ir a los cultos porque esas enfermedades nos tienen ahí atados. Pero yo creo que en esta hora yo quiero incentivarles para que creamos que nuestro Dios es grande, que usted y yo no tenemos cualquier Dios. Si hay alguna enfermedad, algún problema, circunstancia, creámosle que nuestro Dios no es cualquier Dios. Aquel Dios que David tenía o que tiene. Él no enfrentó al gigante porque de pronto él pensó que por sus propias fuerzas lo iba a hacer. No. Él lo hizo porque él sabía que tenía un Dios muy grande, un Dios que estaba con él, ¿cierto, hermanos? Entonces, qué bueno en esta hora usted y yo tener en cuenta esto, hermanos, que por ningún motivo o circunstancia dejemos de creer que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es poderoso, ¿cierto, hermanos? Porque el Señor hace milagros grandes en nuestras vidas. Para mí el milagro más grande es haber salvado nuestras vidas, ¿cierto, hermanos? Aunque ha habido enfermedades que Él nos ha permitido salirnos de ellas, ¿cierto, hermanos? Pero Dios es grande, Dios es maravilloso. Y yo quiero decir en esta hora que yo me siento muy contento y muy feliz de saber que estos días veía a mi esposa que estaba pasando por una situación difícil donde yo decía, pero ¿qué será lo que tiene ella? Ella a veces, y yo de pronto callaba, pero yo a veces me preguntaba por allá, ¿qué será esa enfermedad que ella permanece allí cada rato, se queda, a veces le duele el pecho? Bueno, entonces yo me preguntaba y pues yo decía, pero es que el enemigo no puede seguir. Y gracias a Dios, yo estos días la he visto mucho mejor, gracias a Dios. Y yo pienso que si nosotros nos dejamos que el enemigo coja allí ventaja frente a aquellas enfermedades, yo creo que ahí nos va a tener, ¿cierto? Entonces, hermanos, creámosle a nuestro Dios, porque usted y yo no tenemos cualquier Dios. Entonces, yo admiro a la hermana Diana Redondo, que ella, aunque se asienta así, yo la he visto que de pronto en el momento que estuvo con su bebé, yo la veía que en algunos momentos que delicada, ¿cierto? Pero yo la veía que el estado de ánimo ella siempre era el mismo y ella trataba, y yo admiro mucho eso. Gracias a Dios por esas personas, ¿cierto? Esos hermanos que confían y creen que tienen un Dios grande. Aleluya. Entonces, hermanos, en esta hora yo quiero incentivarles para que le creamos a nuestro Dios, porque Él hace cosas grandes. Y yo quiero que en esta hora pensemos en algún momento en que usted haya
haya creído como de pronto tirar la toalla, ¿cierto, hermanos? En algún momento uno se siente enfermo y uno dice, no, esa enfermedad no me quiere pasar, ese problema no me quiere, no lo he podido solucionar. Yo quiero que en esa hora le creamos. Y yo no sé, así como David creyó allí cuando se enfrentó a aquel Goliat, creamos que ese problema, esa enfermedad en ese hogar, en esa circunstancia, creámosle a nuestro Dios. Y vamos a orar. Vamos a creer. No vamos a decirle, Señor, gracias por esa palabra que nos ha dado. No, digámosle, Señor, gracias porque tú nos has ayudado a creer que frente a cualquier enfermedad, cualquier circunstancia en nuestro hogar, usted siempre ha estado ahí presente. Vamos a decirle al Señor que muchísimas gracias. Aleluya.